Trump bombardeó 3 plantas nucleares en Irán y luego de sus acostumbradas autofelicitaciones profirió: ahora viene la paz. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, luego de agradecer a Trump, de salvarle el pellejo, de ir a la cárcel y más aún por el mal cálculo que hizo atacando a Irán y la respuesta que recibió, profirió también: ahora el mundo es más seguro. Cabe preguntarse, ¿es esto así? ¿A qué mundo se refiere exactamente? En este video vamos a desglosar el por qué el mundo, luego del aventurero ataque a Irán por parte de Estados Unidos, hizo menos seguro al mundo. Bienvenidos. Israel, luego de su ataque a Irán, todo indica que calculó mal y subestimó las capacidades iraníes de respuesta a pesar de las múltiples advertencias del gobierno iraní al respecto. Esto ha llevado a que distintas zonas del territorio israelí cada vez más se vayan pareciendo a Gaza y Cisjordania en cuanto a la destrucción de su infraestructura. El gobierno israelí ha impuesto una censura a periodistas y ciudadanos para que no publiquen los daños que han recibido producto de los impactos de misiles iraníes. Y dada la capacidad de los misiles de Irán de evadir las defensas aéreas vendidas durante décadas como impenetrables, se estima que esta censura por parte de Israel obedece al menos a 2 factores importantes. El primero, tratar de evitar que Irán haga control de daños. Y el segundo es que Netanyahu prohíbe mostrar los daños, quizás sea porque son considerablemente altos, numerosos y en sitios muy estratégicos para Israel. Netanyahu ya venía de arrastrar una crisis política interna en Israel. Cada día las protestas contra su gobierno se estaban incrementando y estaba siendo objeto de investigaciones y lleva adelante varios juicios en los tribunales israelíes por actos de corrupción, juicios a los que incluso durante los ataques ha debido comparecer. La mayoría de analistas coinciden en el hecho de que Netanyahu lleva adelante estos ataques contra Gaza, Líbano e Irán por evitar ir a la cárcel, y todo indica que ciertamente esto es así. Recientemente sortió por poco un intento de destitución por parte del Parlamento israelí, lo que ya da cuenta de que la guerra le conviene para sobrevivir políticamente hablando. La respuesta iraní, dada su contundencia y la capacidad de neutralizar las capacidades iraníes, lo lleva a la de siempre: pedir ayuda a Estados Unidos, quien luego de teatralizar un titubeo retrasaba la decisión de entrar en guerra en favor de Israel y salvarle la cara al impresentable genocida de Netanyahu. Finalmente, Estados Unidos atacó a Irán en menos de 24 horas del plazo de 2 semanas que originalmente había anunciado. Trump, luego de atacar a Irán, anunció que ya era hora de la paz y añadió: Estados Unidos no busca una guerra. Realmente Trump tiene un problema psicológico bastante serio, un narcisismo a un grado tan elevado que le impide ver que no dirige una de sus empresas, sino un país, y que sus decisiones acarrean consecuencias por muy Estados Unidos que sea. No puede pretender atacar a un país y que éste no responda simplemente porque él lo decreta. Ya Irán había advertido en múltiples ocasiones que si Estados Unidos atacaba a Irán, este respondería atacando a los intereses de Estados Unidos en la región, y vean ustedes que tienen muchos intereses en esa región. Solo en términos de bases militares, Estados Unidos tiene técnicamente invadido el Medio Oriente, con bases militares en casi todos los países. Ahora toca esperar si Irán cumplirá sus advertencias. Por lo pronto se espera que el golpe sean a los intereses económicos, y esto se traduce en el cierre del estrecho de Hormuz. Esto que se están, según diversos analistas, se espera sea el primer golpe que va a dar Irán al respecto. En esto pues ya se observa un desesperado intento de atravesar el estrecho de Hormuz y salir de la zona de una importante cantidad de buques petroleros y mercantes. Esto afectaría más a Europa directamente, pero a Trump no le importa mucho sacrificar a Europa, ni los europeos quieren ver que son el peón sacrificable. Lo cierto es que este ataque ahora habilita a Irán para atacar a Israel con más contundencia, incluso atacar la planta nuclear de Dimona,
que es parte del clandestino programa nuclear israelí. Si Irán hasta ahora había evitado desarrollar el arma nuclear, con este ataque los líderes iraníes comenzarán a replantearse la necesidad de tener el arma nuclear, y esto basado en la experiencia de Corea del Norte, por ejemplo, de que hablaremos más adelante. Por ahora Irán quiere centrar el conflicto en Israel, pero no quiere decir esto que pueda en corto o mediano plazo atacar los intereses de Estados Unidos en la región como parte de la respuesta de Irán, que me imagino en este momento deben estar sopesando los mandos políticos y militares persas. Con este ataque se ha cohesionado la sociedad civil iraní, lo que a pesar de tener oposición interna, el gobierno iraní, este ataque tanto de Israel como de Estados Unidos ha hecho a lo interno de Irán un tema de interés nacional y a cerrar filas con el gobierno y los ayatolas. Así es que no, el mundo no es más seguro ahora, a menos que se refieran al mundo de ellos, pero el resto del mundo no estamos más seguros gracias a las acciones israelíes y estadounidenses contra Irán. Falta esperar qué respuesta va a dar Irán, porque seguro la va a dar. Falta esperar ver qué van a hacer países como por ejemplo Pakistán, quien ya había ofrecido sus capacidades nucleares en favor de Irán. Faltan ver qué va a hacer Rusia, China con respecto a esto, porque estamos hablando de ataques a plantas nucleares. ¿Se dan cuenta ustedes de la gravedad de esto? ¿Se dan cuenta de que el mundo podría escalar directamente a una guerra nuclear? Contrario a todo el derecho internacional, está expresamente prohibido atacar las plantas nucleares de ningún país, precisamente por el riesgo que esto implica. Sin embargo, Estados Unidos alegremente anuncia que envió 7 bombarderos y se lanzaron misiles y bombas sobre estas plantas nucleares. No, el mundo no es más seguro ahora. Por el contrario, lo han hecho menos seguro. Occidente ha seguido una inexplicable estrategia de presión a cualquiera que no pertenezca al club de amigos de Washington de acceder a la energía nuclear. Esta estrategia está basada en la presión internacional, los comunicados, las amenazas, sanciones y los sabotajes. Veamos algunos casos paradigmáticos. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, por qué India y Pakistán poseen armas nucleares cuando son dos países con un conflicto de décadas y con una alta volatilidad, como recientemente ocurrió? Sencillo, ambos países pertenecen al Club de Amigos de Washington. Por eso estos países desarrollaron armas nucleares sin mucho escándalo mediático, conocido al menos. El caso de Corea del Norte está en el otro extremo. El gobierno de Corea del Norte fue sometido a una presión internacional como ningún otro. Se le impusieron sanciones a niveles impresionantes, el aislamiento internacional, comercial y financieramente hablando, la constante amenaza militar usando a Corea del Sur como un proxy para amedrentar a Pyongyang y un largo etcétera. ¿Cuál fue el resultado? Corea del Norte desarrolló su programa nuclear y ya ha desarrollado armamento nuclear también. Se podrá discutir o no la efectividad del mismo, eso se lo dejo a los sesgados ideológicos, pero el hecho tangible es que las posee, las ha probado y las tiene, según ellos, listas para usar. Ahora, ¿alguien ha escuchado hablar recientemente de Corea del Norte y de su horrible régimen come niños? Pues no. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Ahora tiene armas nucleares. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esta estrategia occidental de evitar que otros países fuera de la influencia de Washington tengan desarrollos nucleares o armas nucleares? La evidencia apunta que es todo lo contrario, que incentivan a países a obtenerla con su estúpida estrategia porque llevan a estos países a considerarlas necesarias como disuasión. Cada vez que explota una bomba o un misil, el mundo es menos seguro. No dejes que te vendan lo contrario, con palabras y discursos bonitos, disfrazados, grandilocuentes. El mundo no es seguro mientras las armas estén sonando. Simple y llanamente obedece a intereses que no son los del ciudadano común. Los reportes indican que estas plantas que fueron atacadas, al menos la principal o el objetivo principal, que era la planta de Fordow, recibió daños muy leves o daños reparables, pero la planta sigue estando
en funcionamiento. Esto quiere decir que fue un ataque en vano, peligroso y que podría generar una escalada incontrolada sobre este conflicto. La gravedad de esto ya se está comenzando a atacar instalaciones nucleares y esto es peligrosísimo para todos. Déjame en los comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Procurará ahora Irán hacerse con el arma nuclear? ¿Podrá recuperar su programa nuclear Irán o continuar con su programa nuclear Irán? ¿O por el contrario ya va a dejar esto de un lado? Cosa que veo poco probable por las mismas declaraciones de los líderes iraníes. Pero bueno, ya veremos qué viene a futuro. Mientras tanto, pues déjame ahí en la caja de comentarios qué piensas al respecto. De momento, esto es todo. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que le des un like o bueno, si no te gustó, un dislike. Suscríbete al canal para ver más contenido como este. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.